Gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de alguna de la información más actualizada que tenemos sobre la pandemia, sobre SARS-CoV-2 y también un poco la situación que hay, que tenemos actualmente en México. Entonces, un poco de antecedentes, nada más como para poner en contexto este tipo de problemas como lo es el SARS-CoV-2, la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, es que a nivel mundial ha habido en diferentes épocas, ha habido algunas epidemias y pandemias. Estas específicamente, por ejemplo, las que han afectado o las que se han presentado en el siglo siglo XXI, pues aquí vemos que desde 1918 tenemos, por ejemplo, la influenza, aquella gripe española que mató a muchas personas a nivel mundial. Y después, como ustedes pueden ver, a lo largo del siglo XX, pues se han presentado diferentes sucesos y todas estas enfermedades son enfermedades obviamente de carácter infeccioso. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes recordarán, para el año 2009 es cuando tuvimos la pandemia por influenza H1N1, donde el inicio de la misma fue en México, y después surgieron otras epidemias como son la de, como son la del MERS en Medio Oriente, y luego más recientemente tenemos la enfermedad por COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. Es muy importante aquí señalar que a nivel mundial, cada vez que se presentan este tipo de problemas de salud pública, existen diferentes organizaciones u organismos internacionales donde hacen esfuerzos de manera conjunta para poder combatir ese tipo de problemas a nivel internacional y para redoblar los esfuerzos de los diferentes países. Esto también en pro de ayudar a aquellos países que están menos favorecidos y que pueden tener una condición de riesgo mucho mayor que los países desarrollados. Entonces, esto nada más es un ejemplo para que lo vean ustedes de manera temporal, cómo diferentes instituciones o diferentes organismos internacionales han llevado a cabo diferentes esfuerzos, como lo comentaba. Algo que es muy importante es que en el ámbito de la epidemiología existen lo que se llaman enfermedades emergentes o nuevas y enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes, pues son aquellas enfermedades donde ya se conoce el agente causal, pero la característica que tienen es que hay como su nombre lo dice, hay reemerge este problema cuando se identifica que hay un número acelerado de casos de una enfermedad en particular. Por ejemplo, tuberculosis, sarampión, varicela, etcétera. O sea, son enfermedades que ya se conocen, pero por alguna razón, ya sea ambiental, que esté directamente relacionada con la movilidad de las personas, o alguna cuestión más inherente al medio ambiente, que puede ser el aire, el agua, etcétera, puede ocasionar que estas enfermedades incremente su número de personas afectadas. Y luego las otras enfermedades que se denominan como emergentes o nuevas, aquí es donde inicialmente la etiología de la enfermedad no se conoce, es una enfermedad infecciosa obviamente, pero algo muy importante es que esta enfermedad que nos ocupa el día de hoy, que es la producida por SARS-CoV-2, es decir, la enfermedad COVID-19, es una enfermedad que en su momento, y bueno, de hecho todavía se puede considerar como una enfermedad nueva. Esto lo que trae a colación pues son muchos retos, porque si bien la ciencia ha avanzado mucho para hacer una identificación relativamente rápida de cuál puede ser el posible o los posibles agentes causales de las enfermedades infecciosas, de cualquier manera, en el Inter sí es importante que la comunidad científica, la sociedad, tiene que tomar algunas medidas para poder mitigar el posible efecto en la población. Y aquí nada más para verlo de manera cronológica, aquí tenemos, por ejemplo, la epidemia producida por SARS, que fue en el 2000-2003, y así vemos cómo a través de los años, hasta llegar al 2019, tenemos a la cabeza a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. También algo muy importante en estas enfermedades de origen infeccioso es que aquí hay una interrelación entre el comportamiento, por ejemplo, de las personas, cómo están las condiciones del medio ambiente y también la salud, en este caso, de los animales. Es decir, este enfoque que se llama Una Salud o One Health es una perspectiva para abordar enfermedades infecciosas
donde puede haber una relación muy estrecha entre las personas, el ambiente y los animales, y que en este caso en particular, como sabemos, el origen del virus, aún todavía hay varias discusiones, pero el origen o el reservorio fue un animal. Entonces, estas enfermedades tienen una importancia particular en cuanto a que el posible detonante puede ser un reservorio, como puede ser algún animal, ya sea salvaje o un animal que ya esté domesticado, pero que de manera natural no tendría por qué haber una relación tan estrecha con el ser humano. Entonces, en el momento que se rompe esta congruencia que puede haber entre las poblaciones animales y las poblaciones humanas y alguna situación en el medio ambiente que pierda su equilibrio, puede ocasionar que se presenten estas enfermedades que se denominan zoonóticas. Conociendo un poco a lo que es el virus SARS-CoV-2, aquí ya ha habido muchas investigaciones al respecto para ver cuáles son sus características físicas, su manera de funcionar o de interactuar en el ser humano y cómo es que se produce la enfermedad. Entonces, algo que es muy importante para este tipo de patologías es conocer las vías de entrada, es decir, la vía a través de la cual el ser humano se puede contagiar. Y como ya se ha estudiado y se ha puntualizado cada vez más, pues la vía de entrada principal es la respiratoria. De ahí que las medidas de prevención están muy enfocadas a proteger la vía respiratoria como primer vía de entrada. Hablando específicamente de la biología molecular de este virus, se sabe en la actualidad que es un virus RNA de envoltura lipídica, pero algo muy importante es que dentro de su genoma o su componente genético tiene 29, casi 30 kilobases. Digo, esto nada más es para mencionar algunas características generales, pero eso también así como el tamaño del virus, es lo que le da una característica particular de la facilidad con la que puede entrar a través del tracto respiratorio. Esto nada más es para mostrarles algunas fotografías reales de, como lo dice aquí el título, las 30 kilobases que cambiaron al mundo. Es decir, este virus, cómo cambió la situación en la vida diaria alrededor del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, estas fueron de las primeras imágenes en México, la que está en el cuadrante superior izquierdo. Aquí tenemos al lado derecho aquellas escenas dramáticas donde había estos entierros masivos, donde había un sinnúmero de féretros que eran colocados de manera, pues aquí como se muestra en la imagen, y acumulando todos aquellos cadáveres que desgraciadamente habían tenido, o personas que habían tenido un desenlace fatal. Y finalmente, por ejemplo, aquí en el cuadrante inferior izquierdo, pues ahí vemos cómo cuando llegó la pandemia a México, la movilidad y la manera como las personas en México empezamos a movernos tuvo que cambiar, y la característica principal pues era empezar a usar el cubrebocas como principal medida de protección. Otra cuestión muy importante con respecto a cómo se transmite la enfermedad y qué tan contagiosa puede ser, aquí nada más para ponerlo en contexto con otras enfermedades infecciosas, como ustedes pueden ver, cuando nosotros empezamos con la pandemia, lo primero que se describió o lo que se empezó a describir es que por cada persona que estaba contagiada con este virus o que tenía COVID, esta persona a su vez podía contagiar entre poco más de una y hasta 3.8 personas. Es decir, cada persona podría triplicar el número de personas contagiadas. Y si nosotros lo comparáramos, por ejemplo, con el resfriado común, es un poco parecido, ¿no? Por cada persona contagiada hay 3 que pueden enfermarse. Y si nosotros lo comparáramos con otra enfermedad que es más contagiosa, por ejemplo, la rubiola, por cada persona contagiada pueden resultar contagiadas entre 15 y 20 personas. Esto es muy importante porque de ahí las medidas de prevención que se tienen que implementar y qué tan estrictas tienen que ser estas precisamente para contener el crecimiento en el número de casos, en este caso por COVID. Entonces, si ustedes ven del lado derecho de esta diapositiva, nosotros vemos que ya para
para lo que se llamaba el virus original, que venía de China, de Wuhan, pues aquí tenemos un número también aproximado donde nos dice que de cada persona que tenía COVID, esta persona podía contagiar desde 2.4 hasta 2.6 personas. Y ya específicamente para la variante actual, que es la Delta, que es la que está afectando alrededor del 70% de los casos en México, por cada persona contagiada puede haber hasta 8 personas contagiadas. Entonces, como nos damos cuenta, la transición o el cambio que nosotros podemos ver en cuanto al grado de contagio con el virus original, es decir, el que procedía de Wuhan, o la variante Delta, pues tiene un impacto mucho mayor. De ahí que nosotros ahorita en un periodo relativamente corto de tiempo, en unas cuantas semanas, hemos visto un incremento muy importante en el número de casos en esta tercera ola o denominada tercera ola. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen el que esta emergencia sanitaria o emergencia viral cobre mucha importancia? Bueno, para ello tenemos factores que pueden ser inherentes al virus, es decir, al agente causal, factores ecológicos o ambientales y factores socioculturales. Por ejemplo, dentro de las características del virus, pues depende mucho del tamaño, el genoma, la alta tasa de cambio o de mutación y qué tan rápido este virus se puede replicar una vez que ingresa al organismo de las personas. Entonces, esas son características muy importantes que, por ejemplo, en el caso de la variante Delta, una vez que se requiere una menor cantidad de virus para que la persona pueda ser contagiada, a diferencia del virus original. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo que si bien las personas pueden empezar con un cuadro leve, de leve a moderado, rápidamente pueden ser, puede ser que ellos tengan la posibilidad de contagiar a otra persona. Es decir, no necesitamos que las personas tengan grandes cantidades de virus para poder transmitir la enfermedad. Y eso, desde el punto de vista de salud pública, lo vuelve muy complicado, porque entonces inmediatamente hay que aislar a las personas, hay que reforzar las medidas de prevención y obviamente también darle las indicaciones necesarias a las personas afectadas, a los pacientes, para evitar que tengan alguna complicación o un desenlace fatal. En cuanto a los factores ecológicos, bueno, aquí hay varios aspectos importantes. Por ejemplo, aquellas alteraciones ecológicas, es decir, en el ambiente. Aquí les pongo yo de ejemplo el caso de Brasil, donde el caso de la región del Amazonas, sabemos que desde hace décadas ha existido una tala de árboles importante y también sabemos que el Amazonas es uno de los pulmones del mundo. Por lo tanto, la deforestación y el estar agotando esta reserva ecológica tiene o está teniendo ya implicaciones importantes en los seres vivos, no nada más en las personas, sino también en todas las especies animales que viven en esta zona y que tarde o temprano va a tener o ya está teniendo una repercusión mundial. También algo muy importante es que esta deforestación, pues lo que puede ocasionar es que animales como los murciélagos, los roedores o los artrópodos, donde estos pueden ser a su vez portadores de algunos virus, pues esto rompe el equilibrio ecológico y también puede favorecer que ciertas enfermedades que no tendrían por qué presentarse en el ser humano empiezan a presentarte por este rompimiento o por esta disrupción ecológica. Y por otro lado, también el crecimiento de la mancha urbana. Es decir, cada vez el ser humano está invadiendo, por decirlo de alguna manera, aquellos hábitats que normalmente no era donde él se desarrollaba, pero por esta densidad demográfica, por la explosión demográfica, la mancha urbana ha crecido y eso también ha favorecido que haya una alteración ecológica mucho más acelerada. Lo vemos, por ejemplo, con el caso del agua, el agua potable, que cada vez vemos que hay una reducción en cuanto a la disponibilidad de agua que pueda ser manejada para consumo humano, lo que comentaba, la tala de árboles, etc. En cuanto a los factores socioculturales, pues también aquí estas son algunas fotografías de los mercados que se llaman mercados húmedos en Asia, donde son mercados donde se venden animales vivos y muertos, pero aquí la característica, por ejemplo, ustedes ven aquí unos cocodrilos, aquí ven unos murciélagos. Entonces, este tipo de mercados deben de tener un control sanitario muy importante porque de lo contrario
pueden ser una fuente de contaminación, que de hecho así fue como empezó lo del COVID. Como ya decía, el crecimiento demográfico de manera desmedida en algunas regiones, y eso aunado, por ejemplo, a la falta de acceso a los servicios de salud de calidad, pues también hacen que la situación en términos de salud pública sea muy complicada, no nada más para COVID, sino también para otras enfermedades. Ahora, algo muy importante es, en el caso de la pandemia que nos ocupa ahora, es que sabemos que también aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad de base, como diabetes, hipertensión, desnutrición, obesidad, etcétera, son poblaciones muy susceptibles o que tienen mayor riesgo de complicarse al presentar una enfermedad como el COVID. Y entonces esta cuestión de crecimiento demográfico, migración, aunado a sus antecedentes de algunas enfermedades crónicas que desgastan su sistema inmunológico, pues los hace una población más susceptible a tener una enfermedad más grave e incluso llevarlos a la muerte. También algo muy importante sobre esta pandemia es que estos son algunos modelos que se han hecho para ver cuáles fueron las rutas o posibles rutas a través de las cuales se dispersó el virus. Como sabemos, el virus empezó en Asia, en China, y de ahí se dispersó al resto del mundo. Estas líneas que ustedes ven aquí grises, lo que muestra son las rutas aéreas, de cómo por la movilidad de las personas y por todas aquellas conexiones aéreas que hay, cómo fue que se fue al principio que se empezó a dispersar el virus. Entonces, de manera general, pues de Asia, es decir, de China, pasó a Europa, y aquí vemos todas las líneas, todas las posibles conexiones que hay, pero vemos que, por ejemplo, para el caso de África, donde hay menos turismo o menos viaje por cuestiones económicas, vemos como las rutas aéreas son mucho menores. Y de hecho, todavía hace 6 meses, el número de casos que se presentaban en África eran mucho más reducidos, pero no tanto porque no se fueran a presentar ahí casos, sino porque la movilidad o el viaje de personas del extranjero a estas áreas tardó mucho en llegar, ¿sí? Entonces, y luego aquí de Europa, pues pasó ya a Estados Unidos, pasó a Sudamérica, específicamente Brasil, por ejemplo, y de ahí fue donde también ya empezaron algunas conexiones con México. Pero como ustedes saben, en México no fue de los primeros países afectados de América, ¿no? Fuimos como ahí como hacia tardamos más o menos como un mes, mes y medio, después de que empezaron a reportarse casos de manera importante en Estados Unidos. Entonces, esto nos muestra cómo la movilidad de las personas para este tipo de enfermedades es un factor de riesgo o es un factor que puede acelerar que la dispersión de la enfermedad, del virus y de la enfermedad sea mucho mayor. Y estos movimientos migratorios también, o ya sea por cuestiones económicas, cuestiones turísticas o movimientos migratorios per se, también lo que hacen es que molecularmente hablando, el virus va teniendo cierto grado de adaptabilidad a través de algunas variantes o de algunas modificaciones que va teniendo a lo largo de edad en general, en 3 etapas. La etapa más temprana de la infección, donde aquí se está viendo lo que se presenta es la replicación viral, y en este caso, el paciente puede ser asintomático o tener una enfermedad de leve a moderada, ¿sí? E incluso puede ser que no presente no presenta ninguna complicación. Pero ya después de ahí pasa a una segunda etapa, que es la fase pulmonar, donde ya la replicación viral es mucho más acelerada, es decir, la carga viral ya es mucho más alta, ya hay una afectación, por ejemplo, de los pulmones, ya hay alguna sintomatología de gravedad, como puede ser disnea, algunas alteraciones en la radiografía o en la tomografía, etcétera. Y finalmente, la última etapa, que es un estado hiperinflamatorio, es decir, donde hay una inflamación muy importante de todo el sistema o del tracto respiratorio,
y esto es lo que nos ocasionaría un estado clínico muy, grave, que incluso puede llevar a la muerte. Aquí, como también ya sabemos, pues entre más temprana sea la detección, obviamente mejor para poder instalar un tratamiento para prevenir las complicaciones y prevenir la muerte. Entonces, aquí, como ustedes saben, pues hay diferentes tipos de muestra. La muestra ideal, pues es el exudado nasofaríngeo, que se utiliza para la prueba de PCR, para SARS-CoV-2, y hay diferentes pruebas en la actualidad, como son las pruebas rápidas, que de hecho son de utilidad, nada más que tienen un poco una diferencia en cuanto a la forma de aplicación. Es decir, cuál es la utilidad de unas y otras, es muy importante tenerlo claro, pues para que se pueda tener un uso de estas pruebas lo más eficiente posible. Entonces, nada más es para mostrarles algunos de los síntomas que presentan algunas personas. Puede ser una enfermedad tan leve como un ataque al estado general, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, hasta sintomatología más grave, como ustedes lo pueden ver, que puede ser afectaciones neurológicas, afectaciones cardiovasculares, obviamente pulmonares, etcétera. Entonces, sí es muy importante aquí estar muy al pendiente de cuáles son los signos y síntomas, cuál es la definición operacional de caso sospechoso, y también algo muy importante es que las personas, aún sin síntomas, pero si tuvieron un contacto estrecho con una persona sospechosa de tener COVID o ya confirmada, aún sin síntomas, esta persona que tuvo el contacto, debe de aislarse, mantenerse en aislamiento y realizarse una prueba, ya sea PCR o prueba rápida, depende en qué los días hayan pasado de su exposición, pero sí es muy importante que estemos conscientes que no necesariamente las personas van a presentar síntomas. Y esto varía, no es exclusivo de las personas jóvenes que no van a tener síntomas, puede también haber personas, adultos jóvenes o adultos mayores que pueden presentar una enfermedad también leve. Ahora, con respecto a esta variante Delta, que es la que se está presentando principalmente en esta tercera ola, sí es muy importante aquí mencionar que adicional a los síntomas que veíamos en la diapositiva previa, que principalmente o inicialmente son de carácter respiratorio, la sintomatología producida por la variante Delta tiene como característica muy importante la presencia de diarrea, la presencia de vómito y también náuseas. Es decir, la frecuencia de aquellos síntomas que son más bien gastrointestinales tienen una relevancia mayor comparada con la variante anterior o la variante previa que se presentaba en México. Por eso es que durante la pandemia o en este momento, si alguna persona presenta diarrea, vómito de manera súbita o náuseas, sí hay que sospechar de inicio que la persona probablemente tiene COVID. No hay que pensar que es de entrada una enfermedad gastrointestinal. Y esto es porque estamos en la pandemia, ¿no? Y algo también que cabe mencionar es que factores como, ya lo había comentado un poco, pero como diabetes, hipertensión, personas que tienen alguna enfermedad del hígado, asma, enfermedades pulmonares, personas que están en diálisis, etcétera, son personas que son consideradas con un alto riesgo de complicaciones y entonces en ellos debemos de pensar de manera muy temprana si tienen signos y síntomas. Se tiene que hacer un abordaje multidisciplinario y obviamente hacerle una prueba para la detección del virus en el momento que esté indicado. Algo también importante es que, por ejemplo, aquí la obesidad, sabemos que en México alrededor del 30% de la población adulta tiene obesidad, pero si a obesidad le sumáramos sobrepeso, estaríamos hablando de que el 70% de la población mexicana, un poco más del 70%, tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, esta es una condición altamente frecuente en nuestra población y es una condición que también puede agravar la enfermedad producida por este virus SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué hay así que numéricamente hablando, no? Este mapa es para mostrarles un poco cómo nosotros empezamos a ver cómo se iba extendiendo la enfermedad a lo largo de todo el
país. Aquí se va pintando cómo, esto está acelerado, pero cómo en poco tiempo la enfermedad iba adquiriendo importancia en todos los continentes, ¿sí? E incluso, como ustedes veían, inicialmente en África, aparentemente no había una afectación importante, pero ya no hay ningún continente que no haya tenido casos por COVID. Ahora, esto también es a nivel mundial. Estos son los datos de la semana pasada. Y para la semana pasada se reportó que a nivel mundial se han reportado 192 mil millones de, 192, perdón, 192 billones, poquito más, de casos por COVID-19. Y de ellos hay 4.131.000 aproximadamente que han fallecido por la enfermedad. Pero algo también muy importante, otro dato que está aquí en verde, es el número de dosis administradas a nivel mundial de cualquiera de las vacunas disponibles para SARS-CoV-2 o para COVID o contra COVID, ¿sí? Aquí es algo muy importante mencionar que como sabemos, la mayoría de las vacunas, excepto 2, la mayoría de las vacunas son de 2 dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en general, la mitad de esta cantidad, que son 3 billones, la mitad de esta cantidad serían las personas que tendrían aproximadamente un esquema completo. Ahorita vamos a ver por qué es todo importante. Ahora, en el caso de México, estos son los datos hasta el día de ayer. Aquí dice 27 de julio. Y nosotros tenemos que para el 27 de julio, los casos confirmados son de 2.771.846. Y aquí tenemos siempre un número que dice casos positivos estimados. Esto es un número ajustado, por decirlo de alguna manera, por aquellos casos que no son reportados o aquellos casos que por alguna razón no están en el sistema. Pero es un dato que prácticamente nos dice que a la fecha, oficialmente hablando, hay casi 3 millones de personas que han presentado, o han habido casi 3 millones de personas que han presentado la enfermedad. Ahora, cuando nos vamos al número de defunciones producidas por esta enfermedad, tenemos que son 239.079 personas y lo más importante en este momento es que en el país se estima que hay 100.000, poco más de 100.000 casos activos. Es decir, son personas que todavía tienen el potencial de contagiar a otras personas, ¿sí? Y luego aquí tenemos la distribución por sexo. Durante toda la pandemia hemos visto que en cuanto a enfermedad, la distribución porcentual por sexo es un poquito más frecuente en el caso de las mujeres que en los hombres. Y aunque aquí no viene lo de mortalidad, en términos generales, la mortalidad es ligeramente más alta en hombres que en mujeres. Esto es nada más para mostrarles la distribución porcentual, lo mismo de los casos acumulados, y esto sería por grupos de edad. Entonces aquí tenemos por grupos de edad, ustedes como pueden ver en la actualidad, los grupos más afectados están entre 20, 24, 25, 29, es decir, desde 20 hasta 39 años, ¿sí? Más o menos es donde está el mayor número de casos acumulados. Y en el caso de por grupos de edad también, pero en lo que se refiere a los que están hospitalizados o que están manejados o que se manejan de manera ambulatoria, pues tenemos que una alta proporción, y por ejemplo en el caso de personas jóvenes, de 25 hasta 44 años, por ejemplo, o una década antes, hasta 39, tenemos que la mayoría de ellos son personas que se han manejado de manera ambulatoria, es decir, en su casa. Pero ya cuando nos vamos un poquito más adelante, en grupos de edad, por ejemplo, empezamos a ver cómo a partir de los 40 años ya se empieza a ver un incremento del número de casos que requieren hospitalización. Es decir, a diferencia de meses anteriores o de la ola anterior, de la segunda ola y de la primera, aquí sí la enfermedad está afectando más, como todos lo sabemos, a los grupos más jóvenes y la proporción de personas de 50 años de edad y más ha disminuido. Esto en parte explicado pues porque muchos de ellos ya están vacunados. Y esto es para mostrarles a partir de enero a la fecha, como en el caso particular de la Ciudad de México, comparado con la gráfica a nivel nacional, esta es la tasa de casos de COVID
En la Ciudad de México, por ejemplo, para el 20 de julio teníamos que la tasa fue de 51.9% por 1,000 habitantes. Si nosotros lo comparamos a nivel nacional la tasa es de 11.8, es decir, es casi 5 veces más en la Ciudad de México, más alta la tasa en comparación con todo el país. Y si bien la Ciudad de México es la que está encabezando por entidad federativa a esta numeralia, sí es muy importante comentar que hay estados que tienen una tasa entre 15, 25, 30%, es decir, en prácticamente todos los estados estamos observando una gráfica similar. O sea, esto lo teníamos en enero, cuando teníamos una tasa muy alta, que aquí, por ejemplo, llegó a ser hasta de 90 casos por 1,000 habitantes. Esto fue bajando y luego otra vez empezó a subir. A finales de mayo, principios de junio, ya empezamos a ver cómo va aumentando y ahorita estamos en esta parte de la gráfica. Y eso se está observando en todos los estados, en mayor o menor medida, pero sí es un comportamiento similar en todos los estados. Y finalmente, en cuanto a las estadísticas de México, estos son los casos confirmados acumulados por entidad federativa. Ustedes pueden ver, aquí tenemos que desde que empezó la pandemia hasta ahorita, hasta la fecha, tenemos que la Ciudad de México ha acumulado poco más de 770,000 casos. El estado que tiene menos casos es Chiapas, con 13,776. Pero vean ustedes, aquí está toda la distribución desde que empezó la pandemia y a la fecha, cuántos casos ha acumulado cada estado. Y luego esta parte, la gráfica de la derecha, lo que nos muestra son los casos activos, es decir, los casos que en este momento están activos y que tienen el potencial de contagiar a otras personas. Entonces aquí tenemos que en el caso de la Ciudad de México, actualmente, esto es para hasta hoy a las 5 de la tarde, la Ciudad de México tiene 33,692 casos activos, y le sigue el Estado de México con 11,000, Jalisco con 6,747 y así sucesivamente. Y vemos que nuevamente el Estado de Chiapas tiene 317. Sí es muy importante aquí mencionar que estas distribuciones, en algunos estados puede haber un subregistro y eso podría estar afectando de alguna manera estos números. Sin embargo, la tendencia es muy clara, como en algunas zonas donde está un poco más urbanizado, donde hay más densidad de población, es donde tenemos la mayor afectación. Obviamente eso también tiene que ver por el tamaño de la población, ¿no? De cada uno de los lugares. Pero para fines prácticos, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si el porcentaje de personas que tengan una enfermedad grave y que requieran una cama o ya sea una cama normal, ser hospitalizados en una cama normal o en una cama de terapia intensiva, en una unidad de cuidados intensivos, pues eso generaría un costo muy importante para la Ciudad de México. No digo que para los demás estados no, pero hablando en términos individuales de número de personas específicas, se requieren cierto gasto o cierta inversión para poder atender a estos pacientes. Esto es con respecto a la variante Delta, que es como les comentaba. Si vemos la siguiente, por ejemplo aquí, lo que nosotros tenemos con esta variante Delta que les comentaba, que es la que está afectando aproximadamente o se está identificando en el 70% de los casos. En esta gráfica, lo que vemos en la línea azul gruesa que está aquí, lo que vemos es la tendencia en el caso de México. Y aquí tenemos que desde, por ejemplo, principios de mayo, se empezaron a detectar algunos casos con esta variante Delta, fue aumentando. Y vean cómo a partir, por ejemplo, del 27 de julio, ya teníamos que alrededor del 40% de los casos en México eran atribuibles o se podían atribuir a esta variante. Y ya para mediados, hacia el 11, más o menos 10 de julio, aquí tenemos que poco más del 80% de los casos en México pueden ser atribuibles a esta variante. Comparado con otros países, pues nos parecemos mucho a lo que se veía, por ejemplo, en Rusia, pero a mediados de julio, ¿no? Más o menos estamos a esa altura. Esto es muy importante porque entonces, como comentaba, dado que esta variante produce una enfermedad más contagiosa,
sea, es más fácil que más gente se contagie con una exposición menor. Por ejemplo, con la variante original, el tiempo requería, el tiempo promedio que se requería para contagiarse era de aproximadamente 20 a 25 minutos, y con esta variante puede ser suficiente con 5 minutos cuando no tenemos una protección respiratoria adecuada, es decir, cuando no estamos con cubrebocas y estamos con una persona que tenga síntomas y obviamente que esté contagiada. Finalmente, esto es para mostrarles de manera general el estatus de vacunación, tanto en México como en el mundo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos que a nivel global o a nivel mundial, ya había comentado aquí el número de dosis que se han aplicado, que son poco más de 3 billones, 3 billones de dosis. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, algunos países con México, en el caso de México estamos hablando de que alrededor del 49% de la población ha recibido al menos una dosis. Y estamos hablando de alrededor de 61.858 dosis aplicadas. Cuando nosotros lo comparamos, por ejemplo, con un país parecido al nuestro, que sería, por ejemplo, Chile, tenemos que ellos han al 66.3% de su no lo vemos numéricamente, sino nada más vemos el porcentaje porque el tamaño de la población es. Y si finalmente lo comparáramos, por ejemplo, con otro país como Canadá, aquí tenemos que Canadá ha vacunado al 64% de su población. Esto específicamente que es para México, es muy importante aquí mencionar que para que la protección de la vacuna alcance el nivel óptimo, tiene que tener la persona las 2 dosis, si es una vacuna de 2 dosis, y si es de una, tiene que transcurrir por lo menos, depende de la vacuna, pero entre 2 y 4 semanas posterior a la última aplicación, para que nosotros podamos hablar de que la persona está inmunológicamente protegida. De lo contrario, es población que todavía puede estar en un alto riesgo de contagio. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos que para el caso de México, esto es hasta el 24 de julio, tenemos que alrededor del 18.58% ha recibido ambas completo, mientras que el 32% solamente tiene una dosis o tiene medio esquema, por decirlo de otra manera. Finalmente, hablando de la prevención y control para esta pandemia, pues como todos ya sabemos, hay medidas de prevención que tenemos que seguir manteniendo y reforzando, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar lugares concurridos, el lavado de manos frecuente y todos los demás que están aquí enumerados. En conjunto, nos van a reducir, y aunado obviamente a la vacunación, nos van a reducir la probabilidad de que podamos contagiarnos y que si nos contagiamos, que sea con una enfermedad de leve a moderada. Es importante aquí mencionar que las vacunas principalmente lo que van a prevenir o para lo que están diseñadas es para prevenir formas graves de la enfermedad y prevenir la muerte o reducir la de muerte. Este diagrama nada más es para mencionarles cómo todas estas medidas que ya mencionamos previamente, como el conjunto de todas estas medidas, tanto individuales como compartidas, es decir, las de la comunidad, incluyendo la vacunación, son medidas que nos van a fortalecer como sociedad para poder reducir el número de el contagio y para reducir el número de casos graves e incluso la muerte. Y ya para terminar, aquí esto nada más es un ejemplo donde nosotros vemos que si nosotros tomamos todas las medidas que ya están implementadas, vean cómo la probabilidad de que tengamos un número de casos se reduce comparado con no tener las medidas, ¿sí? Obviamente aquí las medidas, todas las medidas suman, la protección o la prevención va a ser más eficiente cuando nosotros todas estas medidas. Por eso es que nos tenemos que vacunar, obviamente tenemos que alcanzar lo que se ha mencionado como inmunidad de rebaño, cuando el 70% de la población ya esté vacunada, y también es importante mencionarles o hacerles saber a la población que todas las vacunas pueden producir algún efecto o alguna sintomatología
pero que al final esa sintomatología en términos generales va a ser pasajera y eso es parte de la respuesta inmunológica que su organismo está produciendo. Pero sí es muy importante saber que estos efectos secundarios temporales de la vacuna son, por decirlo de alguna manera, valen la pena comparado con el efecto que va a tener de protección de manera individual para las personas y de manera comunitaria, obviamente. Y esto nada más son algunas de las vacunas que existen. Son todas estas vacunas ya se han aplicado en México, son diferentes métodos o formas de acción, pero el fin es el mismo, es decir, prevenir formas graves y prevenir la muerte por COVID. Y ya, ahora sí, esto para terminar, creo que es muy importante aquí que nosotros, desde nuestras diferentes áreas de desempeño o de trabajo, es que nosotros tengamos una comunicación o hagamos una comunicación de riesgo adecuada para todas las personas. Es decir, esta cuestión de comunicación de riesgo lo que quiere decir es que nosotros le enseñemos o eduquemos a la población para que puedan tomar decisiones informadas, para que podamos mitigar los efectos de esta contingencia sanitaria. Es decir, si yo voy a usar el cubrebocas, tengo que saber por qué lo voy a usar, no es nada más ponérmelo porque sí, porque eso puede ser que si la persona no está consciente de cuál es el efecto o cómo es esa protección que se va a generar por el uso de cubrebocas, entonces en cualquier momento lo puede dejar. Entonces creo que es importante esto, también así como el lavado de manos, la sana distancia, o sea, sí es muy importante que si alguien decide no usar el cubrebocas, que sepa las consecuencias de un no usarlo. Lo mismo para la vacunación. Entonces, creo que aquí es una tarea muy importante, tanto del sector educativo como el sector salud, es que tengamos una comunicación más eficiente con la población para que nuestra población pueda tomar decisiones, como ya lo había comentado, informada. Y ya para terminar, creo que les quiero comentar, bueno, mostrarles este boletín. Este boletín se publicó el 4 de octubre de 1918, cuando estaba la pandemia por influenza o la gripe española. Entonces, algo que es muy importante es que 100 años después, las recomendaciones son las mismas. Es decir, mantener una sana distancia, lavarse las manos, cubrirse, ponerse un cubrebocas, etc. Es decir, estas medidas no son nuevas, sino más bien son medidas que tenemos que ver la manera de que la población, y obviamente nosotros mismos, las utilicemos de manera eficiente y de manera responsable. Pues, gracias.